Pues bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, Bienvenidos a este webinar de beneficios y estrategias de control. Mi nombre es Jorge Quintero. Yo soy el gerente regional de controles de Equity Brands para la región de Latinoamérica. Entonces, vamos a empezar con esta presentación. Dejemos las preguntas para el final, por favor. En el panel donde están preguntas, con mucho gusto, cuando surja su duda, pueden irlas apuntando y posteriormente las iremos revisando, digo, al finalizar esta presentación. Bueno, vamos a empezar con una introducción al control de iluminación. Entendamos un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, un sistema de control es esta solución que utiliza estrategias para incrementar el confort en las áreas de trabajo y reducir el consumo energético de la instalación de iluminación. Y bueno, con un sistema de control, lo que quieres o lo que debes de buscar es estar seguro que se te esté generando ahorros de energía, pero también deberíamos de esperar que el desempeño del sistema de control haga sentir cómodo a los ocupantes y que en el día a día nadie note los efectos del ahorro de energía. Es decir, llegar a un buen balance entre desempeño y comodidad. Lograr esto es en lo que Equity Brands llamamos el arte de control de iluminación. Es decir, un buen sistema de control debe ser sutil en su respuesta, que los cambios de color, atenuación, no provoquen alteraciones en el ambiente o distracciones en el personal que puedan verse reflejados en pérdidas en productividad. ¿De qué se compone un sistema de control? Pues tenemos 5 elementos básicamente. Tenemos a los actuadores, que son los que se encargan de hacer que las cosas pasen. Después tenemos los periféricos, que son los dispositivos mediante los cuales podemos interactuar con el sistema de control. Después tenemos los sensores, que son los que nos alimentan o que alimentan el sistema de control más bien con la información de lo que sucede alrededor. Después tenemos el canal, que es el medio por el cual los anteriores se comunican. Aquí regularmente vamos a empezar a escuchar inalámbrico y alámbrico. Y después tenemos la parte de la interfaz, que es la manera o, pues sí, cómo podemos nosotros entender lo que está pasando en el sistema de control en un lenguaje que cualquier persona pueda entenderlo. Entonces, ya que tenemos esto claro, vamos a empezar a entender por qué y cuándo utilizar control de iluminación. Entonces, tenemos primero que nada un ahorro y administración de energía. Vamos a poder disminuir el consumo de electricidad rápidamente cuando usamos atenuación, sensado de ocupación y de iluminación. También vamos a tener una mayor duración de las luminarias. Esto lo vamos a lograr gracias a, número uno, la posibilidad que tiene un sistema de control en disminuir el impacto que se tiene en cada encendido, dadas las corrientes o las altas corrientes que tienen las luminarias en general al ser encendidas. Entonces, dicho esto, los sensores, los sistemas de control tienen la capacidad de disminuir ese impacto o esa corriente que genera desgastes en nuestro driver. Entonces, al hacer esto, pues nosotros vamos a tener una mayor duración. Si bien estos drivers están diseñados para soportar estas corrientes de arranque, pues el sistema de control va a tratar de minimizar esas corrientes y así, pues vamos a tener un menor impacto. Y esto, pues, alarga la vida de las luminarias. ¿De qué otra manera podemos ver este punto importante, razón de los sistemas de control? Pues sería en el sentido de si nosotros tenemos
una luminaria que está diseñada para durar una cantidad de horas uso determinada por el fabricante, pues nosotros normalmente nuestros clientes vamos a convertir estas horas en años, porque es más fácil de comprender para cualquier persona cuando hablamos de tiempo de vida en años. Entonces, cuando hacemos nosotros tenemos que hacer una conversión y pues tal vez decimos, bueno, las luminarias se van a usar 24/7, es decir, el peor de los casos, y entonces llegamos a un número en años que es más sencillo de entender por cualquier persona a la que estamos hablando de estos beneficios. Entonces, ¿qué pasa con un sistema de control? Número uno, nosotros podemos atenuar nuestras luminarias para optimizar el nivel de iluminación, es decir, al 100%, tal vez las luminarias tienen un brillo que sobrepasa los lúmenes que nosotros requerimos en el área de trabajo. Entonces, al atenuarlas, podemos decir, bueno, 80% de atenuación, tenemos ese nivel óptimo y lo que estamos haciendo es que esas 24 horas realmente, porque esas 24 horas son las horas naturales que está prendida la luminaria, pero las horas reales, entre comillas reales, lo hago el énfasis, se reducen al atenuarla, porque realmente estas horas de cálculo que estábamos haciendo y que el fabricante nos dio es a plena iluminación. Entonces, al 80% nosotros podemos multiplicar este 24 por ese 80% y tenemos aproximadamente 19 horas. Entonces, ahí empezamos a alargar la vida de las luminarias, porque cuando estábamos hablando de estos años, pues ya tenemos un periodo de tiempo un poco más largo. Las horas son las mismas. Ya en años ya tendríamos la posibilidad de tener un periodo más largo, ¿no? Y después cuando ahí agregamos, además de esto, los sensores de ocupación y las fotoceldas, pues vamos a tener que estos dispositivos nos van a empezar a quitar por periodos o van a empezar a pagar por periodos estas luminarias cuando no se están ocupando. Y entonces ahí todavía, además de esas 19 horas que teníamos por la atenuación, vamos a poder reducir tal vez estas 24 o bueno, estas 19 si lo vemos ya con la primera estrategia de control, pues tal vez a 10 horas o 15 horas, depende pues qué tanto se usa el espacio, ¿no? Entonces eso ya cuando lo vemos de una manera en años, pues vamos a tener pues una mayor cantidad de años de duración de estas luminarias. Vamos a tener una mejora en el control de los espacios, vamos a tener que nosotros no vamos a tener que preocuparnos como usuarios, hablo, de estar nivelando, de estar preocupándonos de qué botón prende qué luminaria o qué hace qué, y estar ajustando cada vez la iluminación para optimizar la actividad que estoy realizando, ¿no? Entonces aquí habla de eso, de generar escenas, que estas escenas me refiero como estos atajos donde yo presiono y directamente me prende las luces que necesito al nivel que necesito para esa actividad. Entonces yo ya no me preocupo por el tema, perdón, el tema de estar aprendiéndome las combinaciones de iluminación, ¿no? Como si hablamos, por ejemplo, de un colaborador, pues a mí no me interesa que se enfoque en la iluminación, él no es un experto en iluminación, me preocupa que se enfoque en el trabajo que produzca para mí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de productividad, empezamos a hablar también de dinero y empezamos a ponerle todo sentido para la mayoría de los usuarios, ¿no? La mayoría de los usuarios tienen varios lenguajes, pero el más universal siempre va a ser el dinero. Entonces, cuando lo cambiamos de productividad a dinero, pues tenemos que esta persona tal vez genera 20% más, trabaja 20% más, si no tiene que estarse preocupando por estas pequeñeces, estas cosas que pues, nosotros no nos interesa que ellos pierdan el tiempo, ¿no? Entonces, mismo caso cuando hablamos de dinero, podemos volver a regresar a la duración de luminarias. Hablo de dinero aquí también, pues sí, voy a tener que gastar menos en luminarias porque voy a tener más tiempo entre un cambio de una luminaria a otra, ¿no? Y igual, pues al ahorro lo dice solo, el ahorro en la administración, pues tengo facturas eléctricas más económicas, pues ahí también tengo dinero. Y finalmente el último, la medida con el medio ambiente, y siguiendo con este tema del lenguaje universal del dinero, pues también tendría dinero,
Porque en la mayoría de países siempre hay programas, ¿no? Donde hay incentivos por tener este tipo de estrategias que nos ayuden a cuidar el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, una certificación muy común, ¿no? Que está en la mayoría de países donde he tenido el gusto de trabajar, pues es LEED. Entonces, certificación LEED generalmente te pide ciertos requisitos y uno de los cuales siempre va a ser la parte del control de iluminación. Y pues ya dependerá mucho del país o no sé, de la empresa o inclusive aquí hay otro tema, de hecho, que estoy justamente recordando de esta certificación particular y similares, no siempre es LEED, hay otras similares e inclusive certificaciones locales que son pues sí, parecidas. Eh, pues si no hay tal cual este incentivo por parte de tu gobierno tal vez o de alguna empresa en particular, pues lo que sí hay, el incentivo que sí tienes, es que si tú construiste este edificio, por ejemplo, si es de oficinas, que ahorita son como que los que más se están certificando LEED, de edificios y algunos residenciales, honestamente ahí sí desconozco por qué razón, pero lo que sí conozco son las oficinas. ¿Por qué se están certificando LEED? ¿Por qué LEED está triunfando en varios países? Pues porque si tú construyes oficinas para rentar los espacios, ya sea Coral Shell, o sea llave en mano, como sea, pero tú los certificas, normalmente buscas o estos incentivos y si no, o el combo de ambos, vas a buscar que los inversionistas y las empresas extranjeras, donde tienen muy arraigado el tema del medio ambiente, van a preferir el edificio certificado LEED sobre el edificio que no tiene la certificación. Entonces, para ti va a ser más rápido rentar tus oficinas y más si son oficinas de alto nivel, ¿no? Entonces, si son de alto nivel, va a ser más fácil y además vas a traer ese tipo de empresas de primer mundo que buscas trabajar, ¿no? Con las que buscas trabajar. Entonces, eso es como otra cosa muy importante y otra razón súper fuerte. ¿Por qué? Porque luego las personas dicen, bueno, el lead, ¿para qué? No me interesa, los incentivos no son suficientes. Bueno, un incentivo siempre importante para una inmobiliaria es rentar lo más rápido posible los edificios, ¿no? Inclusive rentarlos inclusive antes de terminarlos, ¿no? O venderlos también en el mismo caso, ¿no? Tú puedes vender todo el piso de oficinas de un edificio certificado LEED. Y como te digo, muchas empresas internacionales, cuando llegan a un país, por sus mismas direcciones que tienen, buscan trabajar en espacios amigables con el medio ambiente, ¿no? Normalmente LEED es de las certificaciones que ellos van a ver, porque son las que conocen. Entonces, por eso es que a mi experiencia, LEED ha sido un éxito, ¿no? Entre el sector de la construcción. Entonces, nosotros podemos ayudarles con muchos puntos, con un sistema de control de iluminación en ese tipo de certificaciones relacionadas con el medio ambiente. Y bueno, cuando hablamos de ahorros de energía, pues vamos a hablar, primero que nada, vamos a analizar esta gráfica. Esta gráfica es una distribución de ahorros que se generaron en 114 edificios después de instalar un sistema de control de iluminación. Este estudio lo hizo un consorcio independiente a cualquier marca de control y en este estudio vamos a encontrar sin distinción, porque aquí no tengo yo la posibilidad de saber qué marca está instalada en cada uno de estos edificios. En general, son todas las marcas con presencia en Estados Unidos, porque este estudio se hizo en Estados Unidos. Ahí seguramente estamos en más de un edificio, porque tenemos una de las bases instaladas más impresionantes en controles en general, pero sobre todo en Estados Unidos tenemos mucha presencia. Y bueno, están basados en una normativa americana que se tiene para el tema de controles. Entonces, generalmente todos estos edificios se basaron en esas normas, pueden variar un poquito porque hay normas distintas en cada estado, pero a final de cuentas son muy parecidas, ¿no? Y vamos a tener que los colores representan tipo de edificio. Tenemos aquí bastantes tipos de edificios que se analizaron, que están dentro de estos 114,
Y bueno, a mí me gusta resaltar esto, más que los ahorros, porque esto se los presento en el siguiente slide. Me gusta presentar o hablar de el comportamiento que tienen estas edificaciones. Entonces, el azul es el que me da un comportamiento más claro y una explicación muy concisa de lo que pasa con los controles, ¿no? Lo que pasa con los controles es claro. Yo tengo oficinas que están ahorrando alrededor del 80% promedio, pero también tengo oficinas, estas azules del centro, que están ahorrando solamente la mitad, alrededor del 40%, y también tengo oficinas que están ahorrando menos del 10%, ¿no? Entonces, ¿por qué se da este fenómeno? Este fenómeno se da porque en controles, a pesar de tener instalados los mismos dispositivos, los perfiles son configurables, ¿no? Y esta palabra perfiles de control la van a estar escuchando un poquito en la presentación y quiero que explicarles qué es esto del perfil, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Cómo genero estos ahorros? Entonces, primero que nada, si yo tengo, vamos a hablar de las oficinas porque son las que estamos analizando, una oficina privada, ¿no? Del tamaño que sea. Y en esta oficina privada, por ejemplo, yo tengo un sensor de iluminación, un sensor de ocupación y además le agrego una botonera. Esta botonera o este interruptor inteligente, como lo conozcan, me va a permitir en cualquier momento quitarle autoridad a mi sistema de control. Es decir, si mi sistema de control me dice, bueno, tienes suficiente luz, no necesitas iluminación artificial, entonces la apaga. Pero yo digo, no, 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 yo quiero iluminación, forzosamente. Entonces voy, me paro y la prendo de mi botonera. Entonces está pasando que yo genero menos ahorros en ese sentido, ¿no? Le estoy quitando autoridad a la automatización, ¿no? Y entonces en ese sentido yo genero menos ahorros. Entonces es la primera parte de entender por qué unos tienen más ahorros que otros, ¿no? Es el hecho tal vez de poner esa botonera. Si yo no hubiera puesto esa botonera, la oficina funcionaría perfectamente. La oficina estaría siempre encendida cuando se requiere con los niveles de iluminación correctos. Pero si yo pongo esta botonera, le estoy dando la capacidad a la persona o al ocupante de en cualquier momento eh, poner más iluminación de la que necesita. Y entonces, pues obviamente ahí ya no va a haber tantos ahorros. Puede que haya ahorros, pero no tantos. Y entonces, si yo quitara esa botonera, pues ya con eso me quito ese problema. O si yo hago un perfil agresivo en el que le digo, ¿sabes qué? Está la botonera, pero tú no la puedes mover durante tales horarios o lo que sea, pues con eso yo antepongo la automatización que yo pensé o consideré que es la correcta para el funcionamiento de esa oficina privada. Otro tema, otro ejemplo más sencillo de comprender son cuando tenemos sensores de ocupación. Esa misma oficina podemos seguir ocupando, por ejemplo, pero en este caso quitemos las botoneras, quitemos el sensor de iluminación, dejemos solo un sensor de ocupación. Entonces, ese sensor de ocupación puede tener dos perfiles, uno agresivo, como les decía, y uno conservador. El agresivo va a ahorrar esta parte, el conservador va a ahorrar esta parte. ¿Cómo funcionaría en este solo dispositivo, en este sencillo dispositivo? Pues en el agresivo tal vez yo le pongo 30 segundos de tiempo en el cual se apaga después de lo último censado de ocupación. Entonces lo que pasaría es, bueno, la persona sale de la oficina privada y prácticamente atrás de él se va a estar apagando la iluminación, lo cual está bien, todo opera perfectamente. Lo que va a pasar es que esta persona va a ir, no sé, tal vez por una copia, a hablar con uno de sus compañeros, al baño, por un café, va a regresar y va a estar apagada su oficina, pero en cuanto entre, encenderá, ¿no? Entonces, eso es lo único que va a pasar, pero para algunos eso puede ser molesto. Entonces ellos te pueden decir, ¿sabes qué? A mí no me pongas 30 segundos, a mí ponme 15 minutos. Ok, te pongo 15 minutos. Entonces, lo que va a pasar ahora es que cuando yo salga de esa oficina, me va a dar suficiente tiempo tal vez para ir por la copia, para hablar, tener una conversación rápida, preguntar algo rápido, ir por un café, tal vez ir al baño rápido y regresar y que aún esté encendido mi oficina privada. Entonces, en ese sentido, lo único que va a pasar, pues que no vamos a tener realmente un ahorro tan fuerte, pero el sistema va a operar bien en ambos casos. Ambos casos son correctos a final de cuentas. No hay mal aquí. Lo correcto es cuál de los perfiles
se acopla a tus necesidades y a tu manera de trabajo. Simplemente lo que es muy complicado generar o dar un promedio, bueno, un promedio sí, pero dar un número exacto de ahorros que se van a generar. Y después tenemos a estos últimos que están ahorrando muy, muy poco. Entonces, ¿qué pasa con ellos? El caso es distinto. Sigamos con el mismo ejemplo, sigamos en la oficina con el sensor de ocupación. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Pues vamos a tener que, no es que vayamos a tener más tiempo, no es que estos vayan a poner el tiempo de hora y media, ¿no? No, aquí lo que pasa, tengo dos teorías, ¿no? O sea, normalmente son dos situaciones las que suceden. La primera es, pues no está funcionando el sensor, está mal conectado, no está configurado. Un tema que tiene que ver con el funcionamiento propio del sensor, ¿no? Algo que dices, bueno, pues tienes que cambiar el equipo. Y el otro sería que el sensor está mal colocado, que esto es lo más común, honestamente. Entonces, ¿cómo es mal colocado en esta oficina privada? Pues lo que puede pasar es que la ubicación del sensor esté tal que el sensor logra ver o censar a las personas que pasan por el pasillo fuera de la oficina privada. Y si este pasillo tiene mucho tránsito, pues lo que pasa es que aunque la oficina privada esté vacía, pues va a seguir encendida esa oficina, porque el sensor no está teniendo lecturas correctas. El sensor solo debería ver en la oficina, pero en cambio está viendo el pasillo. Y el pasillo entonces le dice, bueno, aquí hay gente, porque el pasillo pues es de este flujo, ¿no? Eh, en este supuesto que le estoy dando. Entonces, de eso se trata esta gráfica para mí, pero bueno, si quieren ver los promedios, aquí están. Es un buen punto de inicio en una conversación de, oye, ¿cuánto ahorro? Oye, ¿cuánto es mi retorno? Pues es un buen punto, pero nunca es algo que nadie pueda asegurar. Cuando queremos asegurar cuál es el promedio, hay dispositivos, Acuity Brands de hecho cuenta con dispositivos que podemos proporcionarles para que ustedes puedan instalarlos en el sitio y realmente observar los ahorros totales. El problema de ese dispositivo es que solamente te da más o menos una idea de lo que es ocupación y lo que es un poco de fotosensor, pero sobre todo ocupación. ¿Son ahí donde me generan la mayoría de los ahorros? Sí, pero no lo es todo. Y lo vamos a ver. ¿Qué más cosas vamos a ver? Y que no se pueden medir, tristemente. Exactamente no puedo medir para dar un número final. Pero bueno, viendo números. El promedio de ahorro en cualquier aplicación es súper atractivo, ¿no? En general, 40%, pues es súper bueno. ¿Y por qué es importante ver el general? Porque vamos a tener siempre proyectos donde hay múltiples aplicaciones. Por ejemplo, la industria. La industria me gusta porque la industria tiene área de ensamble, tiene área de manufactura, tiene almacenes, tiene oficinas, tiene restaurantes, ¿no? En el caso de la cafetería, tiene fachadas, tiene a veces canchas de algún reporte, tiene estacionamientos, en fin, ¿no? Normalmente en ese caso por eso me gusta mucho eso, porque tiene múltiples aplicaciones y pues aquí pues donde va más el tema del porcentaje, ¿no? Aquí en la presentación, como ven también, tengo el enlace del artículo del que les estaba platicando, donde saqué estos datos de estas slides. Y pues bueno, pues aquí la conclusión es rápida, ¿no? Difícil determinar, pero sí que podemos tener una idea del potencial. Y además aquí también veamos claramente dónde tenemos más potencial de ahorro, ¿no? O sea, ¿cuáles son como, yo honestamente aquí les diría, cualquiera de estos ya aplica, sin pensarlo dos veces. Pero si todavía quisiera estar en un, ¿qué es más? ¿Dónde debería ir siempre, siempre, siempre? Pues los almacenes, oficinas, restaurantes y comercios ya tienen cosas muy, muy serias, ¿no? Bueno, estrategias de control de iluminación, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr todos estos ahorros de los que estamos platicando? Pues ahí les van los tips. Bueno, primero que nada, se me olvida siempre, tengo que hacer una diferenciación súper importante para poder entender con qué sí vamos a lograr estrategias, con qué no lo vamos a lograr. Entonces, tenemos primero que nada lo que llamamos standalone, que es esta columna, donde vemos esta luminaria con un sensor. Y cuando hablo de standalone, tenemos controles a secas, solo controles.
Y aquí vamos a tener los controles tradicionales de toda la vida. Lo más sencillo, pues, es un interruptor, pero si ahí le metemos un poquito, pues ya tenemos sensores de ocupación y fotoceldas. ¿Qué sensores de ocupación? ¿Qué fotoceldas? Pues las tradicionales, las que todos conocemos, las que vamos al mostrador y nos venden ahí, ¿no? En la ferretería, etcétera. Eso es los controles tradicionales. Como ven, están limitados en cuanto a características y cuanto a aplicaciones. Y después tenemos los sistemas. Pasamos de controles sueltos, controles a secas, a un sistema de control, los sistemas famosos. Entonces, cuando hablamos de un sistema de control, vamos a hablar de dos tipos de sistemas, locales y globales. Los sistemas locales hablan de, por cierto, se me pasa a decir, cuando hablo de un sistema, la diferencia principal, pues va a ser que ahora los controles no son sueltos, sino que ahora ellos pueden hablar entre sí para generar precisamente un sistema. Entonces, teniendo esto en mente cuando hablamos de la solución local, es que los dispositivos que se van a poder comunicar entre sí solamente son los que están en un espacio determinado. Entonces, regresamos al ejemplo que estábamos trabajando, ya para seguir el hilo. Esta oficina privada puede tener los dispositivos que platicamos, ¿no? Fotocelda, ocupación, su botonera, sus power packs, sus luminarias, y todo esto se puede comunicar entre sí y forma parte de una solución local. Esa oficina privada solita es una solución local, porque está en un espacio. En esa misma oficina puedo tener una sala de juntas, y en esa sala de juntas puedo tener otros dispositivos distintos, y este es otro espacio. Entonces ahí tendría otra solución local. Y después el baño, la área abierta, lobby, recepción, etcétera, 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 ¿no? Entonces, cada uno de estos espacios que normalmente los vamos a diferenciar por tal vez un conjunto de paredes, ¿no? Que es claramente lo más fácil, o por funcionalidad, porque pues si yo tengo espacios abiertos, como tal vez el lobby, la recepción, pues tal vez yo en el lobby no ocupo la misma iluminación o los mismos escenarios o las mismas estrategias que ocupo en la recepción, perdón, no me acuerdo si fue lobby o recepción, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo las puedo separar y tener dos áreas o dos espacios. Y cada uno tendrá su solución local. Entonces, con una solución local, pues tenemos ya bastantes cosas interesantes que podemos hacer. Podemos agrupar sensores, podemos atenuar, podemos cambiar la temperatura de las luminarias, configurar todo desde una aplicación. Pero si ya queremos más cosas, ahora podemos pasar a una solución global, un sistema en red global. Entonces, ¿qué es esto? Pues es que ahora todas las soluciones locales o todos estos grupos o espacios se pueden comunicar entre sí. Entonces ahora sí tengo todas las oficinas privadas comunicadas, todos los salas de juntas, las áreas abiertas, el lobby, el baño, todo comunicado. Y eso es una red global. ¿Qué me permite que todo esté comunicado? Pues calendarizar, hacer respuesta a la demanda, perdón, integración con sistemas de BMS, que para quien no sepa, los BMS son estas plataformas donde se hace integración de múltiples especialidades. ¿Qué especialidades? Pues son varias, puede ser elevadores, sistemas de emergencia, CCTV, etcétera, etcétera, ¿no? En nuestro caso, pues tenemos la capacidad en un sistema en red global de integrarnos como iluminación, ¿no? De especialidad de iluminación. Y soluciones del software, es decir, si yo ya quiero tener una visualización en un software donde puedo administrar, organizar, controlar, etcétera, mi sistema de iluminación, pues ya tengo que tener un sistema en red. Entonces, aquí hay que saber hacer esa diferenciación para poder empezar a entender estrategias. Entonces, cuando empezamos a ver estrategias, tenemos primero tres muy básicas. Entonces, estas me las voy a echar rapiditas, ¿no? Uso de luz natural, sensor de ocupación y control manual. La primera, fotoceldas. La segunda, sensores de ocupación. Y la tercera, interruptores. Como ven, en la tabla vamos a ver un potencial de ahorros estimado. Si aplica para sistemas standalone, que habíamos hablado de los controles sueltos, y si aplica en sistemas. Los dos primeros tres me los voy rápido porque son pues tradicionales, son los controles que normalmente vamos a conocer todos, pero cuando empezamos a hablar de diferenciación, de si lo hacemos en red o en standalone, solamente estas estrategias, pues en las fotoceldas vamos a tener una mejor respuesta si está en sistema o en red. ¿Por qué? Porque vamos a tener una iluminación más plana por la retroalimentación que recibimos de nuestras fotoceldas. Cuando hablamos de sensores de ocupación,
aquí se pone inclusive más interesante la cosa. Aquí vamos a tener que nuestros sensores pueden compartir la información que está leyendo. Entonces, información, si está en un BMS, pues puede ayudar a interactuar con las demás especialidades. Entonces, imagínense que este BMS tiene también un sistema de aire acondicionado, entonces el sensor de ocupación dice, bueno, aquí no hay nadie, y el BMS dice, bueno, yo tengo prendido esta área o este aire acondicionado, y la apaga, porque pues, ¿para qué tengo prendido el aire acondicionado de un lugar donde está vacío? Entonces, aquí se pone interesante ese sentido. Otra cosa súper interesante de los sensores de ocupación con sistemas de seguridad es que nos ayudan a determinar dónde está habiendo una intrusión y nos ayudan a encender las luces para poder captar mejor la imagen con la cámara. Y cuando hablamos de cosas todavía más interesantes que inclusive ya no dependen de un sistema externo, pues tener esta información de los sensores de ocupación nos puede dar mapas de calor. Estos mapas de calor nos van a indicar cómo se usa nuestro espacio y podemos tomar decisiones súper interesantes respecto a nuestro espacio de trabajo. Entonces, aquí es la diferenciación rápida cuando la estrategia se usa en standalone o en red. Y cuando hablamos de control manual, pues aquí la diferencia es más clara, ¿no? El interruptor es apago, prendo y estoy ligado a un regreso, un retorno de ciertas luminarias en ese interruptor, ¿de acuerdo? Si yo quiero cambiar eso, tengo que cambiar todo mi cableado, lo cual normalmente pues no va a ser viable. Cuando hablamos de un sistema de control, perdón, o en red, pues vamos a tener que esa botonera se puede configurar en cualquier momento para cambiar el conjunto de luminarias que controla. Entonces, eso me da mucha flexibilidad en cualquier momento hacer estos cambios, ¿no? Además, me va a permitir hacer un ajuste lumínico más preciso, nos va a permitir ajustar la curva de atenuación y además nos va a permitir cambiar la temperatura de las luminarias, lo cual nos va a ayudar un mayor confort y una mayor productividad. Entonces aquí pues son claras también pues, la decisión si voy a ir con un control tradicional, que también es bueno porque aquí está en parte de estadísticas, o un control en sistema, ¿no? O en red. Después tenemos optimización por actividad. Esto lo menciono un poco. Hablo de las escenas. ¿Se acuerdan de las escenas? Pues bueno, esto es hacer escenas, no permitir que la gente pierda el tiempo haciendo ahí, buscando la luz correcta para la actividad, sino que ya tener una lista de botones predefinidos donde están las actividades que se realizan en ese espacio. Punto. ¿No? Rápido e indirectamente. O sea, como ven, los beneficios tienen ahorros, pero los beneficios no todo es ahorro, los beneficios tienen también tienen otra cara. En la casa de optimización por actividad, pues habla, como les digo, de productividad, ¿no? De manejo del espacio, de tiempo, y entonces aquí indirectamente genera ahorros, porque pues si tú, en lugar de llegar, como hacemos todos, y prender absolutamente todos los interruptores, presionas un botón y ese botón tiene una atenuación o tiene algunas luminarias apagadas, pues indirectamente genera ahorros, ¿no? Pero soy honesto, yo aquí ni siquiera veo eso como la razón principal de esta estrategia. Calendarización perfiles. ¿Por qué tiene los dos nombres? Porque no solo es la calendarización común que conocemos, no solamente es, bueno, llego y programo los días y las horas en los que quiero que encienda, apague las luces, etcétera, etcétera. Es un poco más que eso, porque nos permite además ajustar automáticamente los parámetros de control, que nos ayudan a maximizar ese confort y ese ahorro, nos ayuda a hacer ese balance. ¿Se acuerdan de los perfiles que les hablaba? Pues aquí nosotros podemos agregar esta calendarización un ajuste de perfiles. Entonces, tal vez cuando se está utilizando el espacio o en ciertas horas, pues yo tengo un perfil muy conservador, que todo fluya bien, pero cuando no se está usando, cuando está la limpieza, no lo sé, o en la hora del descanso, pues pongo uno más agresivo y maximizo los ahorros en ese tiempo. ¿Vale? Después tenemos recorte de carga. Esta estrategia siempre va un poquito más enfocada a tarifas industriales y algunas comerciales, depende del país, donde la intención es hacer estrategias para minimizar el consumo de iluminación en horas pico sobre todo, ¿no? Entonces, cuando la tarifa es más cara, en estas horas pico famosas, pues nosotros, bueno, más bien los usuarios siempre están buscando disminuir su consumo. Entonces, algunas estrategias que ya hacen, pues es poner a funcionar un generador diésel. Entonces, así, de esa manera, pues, le consumen menos energía al proveedor. Pero también yo les propongo, pues, que con este sistema de control ellos puedan recortar su carga durante esas horas pico y ahí van a ahorrar realmente, ¿no? Ahí cada kilowatt vale
su peso en oro. Entonces, ahí es cuando es importante, pues, generar estas estrategias. Otra cosa sería, bueno, yo tengo un contrato por cierto paquete de kilowatts horas. Si yo me paso este paquete, me multan y la multa, pues, es tan grande que honestamente, pues, salgo perdiendo, ¿no? Este mes pierdo. Entonces, la intención es que tú puedas medir tus consumos y poder determinar si generas una estrategia para final del mes y no pasarte de tu paquete contratado, ¿no? O inclusive tener las mediciones para tomar la decisión si subo al siguiente paquete o no, ¿no? Tener estas estadísticas. Optimización de nivel lumínico, la voy a juntar con depresión lumínica, habla de diseño, ¿no? Cuando diseñamos, nosotros siempre tomamos un montón de factores en cuenta para tratar de llegar al nivel lumínico diseñado, planeado, solicitado, sin quedar jamás por debajo. Entonces, normalmente cuando hacemos esto, y pues es totalmente normal, nunca vamos a poder tener exactamente el nivel que calculamos en papel al que vamos a tener en la vida real. Entonces, esa diferencia siempre tiene que ser por encima, como les digo. Si es por debajo, pues bueno, ahí sí que el cliente no nos va a pagar, no nos va a pagar nuestro trabajo, ¿no? Nos va a dar más bien muchos problemas. Entonces, es muy normal que estemos encima en la realidad. Entonces, esta estrategia habla de compensar esta sobreiluminación y ahí vamos a generar bastantes buenos ahorros. Aquí es donde hablo de, ¿se acuerdan que les decía, bueno, y si mi iluminación no ocupa el 100, sino la pongo en 80, voy a ahorrar? ¿Se acuerdan? Ahí hablaba de maximizar la vida útil, pero también es ahorro, definitivamente. Entonces, de eso trata, ¿no? Cuando hablo de prestación es parecido. Bueno, de hecho en optimización vamos a generar mayores ahorros cuando hablamos de retrofit, cuando es un reemplazo uno a uno. Ahí sí, estoy cambiando de tecnología de la luminaria a LED. Ahí sí que tenemos muy buenos ahorros, porque generalmente los uno a uno, el reemplazo uno a uno no tiene el mismo paquete lumínico, hablando del equivalente. Entonces ahí normalmente tenemos mucha sobreiluminación. Pero bueno, cuando hablamos de presión lumínica, hablamos de este factor de depreciación que tienen todas las luminarias LED, que está dado por el fabricante, esta curva en la que al principio de la vida útil de nuestra luminaria, pues tenemos un montón de luz, ¿no? Ilumina súper bien, pero después pues empieza a reducirse este nivel de iluminación o estos lúmenes que nos otorga la luminaria. Puede ser la curva muy pequeña, sin embargo, todo lo tiene, ¿no? Entonces, todas las luminarias lo tienen, todas las luminarias LED me refiero. Entonces, al ser así, pues nosotros con esta estrategia podemos compensar de manera automática este factor de depreciación. Y así entonces también aseguras, y aquí es como la parte para mí más crítica, además del ahorro, pues una iluminación plana durante toda la vida útil de esa luminaria. ¿Vale? Después tenemos el control de contactos eléctricos. ¿Qué tiene que ver esto con iluminación? Pues no mucho, pero a final de cuentas el sistema de control lo puede controlar. Entonces, esta estrategia es bastante interesante porque nos permite controlar el apagado de estos contactos eléctricos y el encendido. Depende de la hora del día, de ocupación con un sensor o con una calendarización directamente. Entonces, con esto nos vamos a asegurar que los aparatos eléctricos que tengamos conectados se permanezcan apagados durante el tiempo que nos están utilizando. Y ahí siempre va a haber aparatos que consumen mucha energía y va a generar ahorros súper interesantes. Como ven, de hecho es de los que generan mayores ahorros respecto a las demás estrategias. Después tenemos el control y monitoreo por PC. Bueno, inclusive en la parte de control de contactos, viéndolo de otra manera el beneficio, pues también vamos a alargar la vida de estos dispositivos. Entre menos tiempo estén encendidos, pues más larga será su vida. Control y monitoreo por PC, pues habla de una teoría muy simple que es tú no puedes mejorar lo que no mides. Entonces aquí habla de tener un monitoreo, una medición de todas las variables de tu sistema y generar estrategias precisas para hacer cambios en tu inmueble. Y bueno, ya hablamos un poquito de control, de estrategias, todos estos beneficios que te entrega. Hablemos un poquito de Enlight, que es la plataforma de Acuity Brands. Esta es una plataforma inteligente, distribuido, de control distribuido, flexible y escalable a cualquier tamaño de proyecto, ¿no? Pequeños, grandes, enormes, maxi,
Todos trabajan con Enlight. Afortunadamente es una plataforma con esa flexibilidad y funciona como tanto en red local como en red global. ¿Se acuerdan de esto? Pues bueno, cualquiera de los dos que sea su elección puede trabajar con Enlight. Y vamos a entregar ahorros de energía con una experiencia única, con ocupación, fotocelda, calendarización, control manual, ¿no? Todas las estrategias que vimos y más están dentro del alcance de Enlight. ¿Quién es Enlight? Enlight es esta plataforma que tiene más de 10 años en el mercado y tiene más de 50 millones de pies cuadrados de base instalada, ¿no? Entonces, es cosa seria, tiene ya tiempo, ya es un especialista, no es alguien que se está reinventando, sino que realmente llevamos mucho tiempo con esta plataforma de controles. ¿Quién está en el equipo de Enlight? Pues tenemos sensores de todo tipo de montaje, para todo tipo de aplicación, interiores, exteriores, industriales. Tenemos botoneras, de grupos, de escenas, de polos. Tenemos paneles de control para el caso. Aquí sobre todo, la verdad es que lo usamos sobre todo en retrofits y en exteriores. Son los usos más típicos. Ya los paneles ya no son tan usados como antes. Tenemos Power Packs, que son los que nos ayudan a convertir nuestras luminarias en parte de un sistema de control, tanto estándar como emergencia, depende del circuito donde estén las luminarias. Y tenemos luminarias ya con controles habilitados, ¿no? Entonces, en este caso, cuando usamos estas luminarias, honestamente tenemos muchas ventajas, ¿no? Vamos a ir viendo todo esto. ¿Cómo es una plataforma Enlight? Pues tenemos una plataforma donde tenemos la red local, inalámbrica o cableada. Tenemos un coordinador, no es un cerebro, importante. ¿Se acuerdan que les decía que Enlight es distribuido? Cuando hablo de distribuido se refiere a que no necesita un controlador o un cerebro centralizado para operar. Yo puedo optar por no tener el coordinador y tener soluciones locales, o tener un coordinador y tener una solución en red global. Entonces, ¿qué pasa? A diferencia de muchos otros sistemas de control, si este muere, se daña, lo desconectan, se lo roban, cualquier situación que pase, ¿no? Los sistemas independientemente siguen operando, entonces yo no me quedo a oscuras, yo sigo trabajando en lo que se me repone este dispositivo. Entonces, esto es súper básico, súper importante, que Enlight es un sistema de control súper confiable porque cuenta con múltiples puntos de redundancia, ¿no? Entonces, eso es súper importante porque no importa el dispositivo que se dañe, cada dispositivo tiene su propia inteligencia distribuida, entonces no depende uno de otro para operar, ¿vale? Entonces, eso es súper importante porque le da una confiabilidad bastante amplia a este sistema de control. Y evitémonos de estos sistemas de control con un cerebro que si se daña, pues adiós, bye bye, nos vemos hasta que se pueda hacer el cambio, ¿no? Después tenemos una integración con sistemas BACnet, IP, BMS, cualquiera que sea la marca. Sin embargo, nosotros contamos también en Acuity Brands con una marca que se llama Diste Controls. Si necesitan algo respecto a un BMS, con mucho gusto lo podemos trabajar, pero si no, también puede trabajar con otras marcas de BMS. Y tenemos después todas las soluciones de software, que son bastantes y algunas inclusive son gratuitas, ¿no? Vienen incluidas con nuestro coordinador. Eso es la plataforma, así se ve. Y después tenemos una plataforma de control que es inalámbrica. Esta plataforma de control inalámbrica, pues no requiere ya ningún tipo de cable de control y ocupa dos radios de comunicación. Bluetooth de baja energía, que se usa solamente para configuraciones, puestas en marchas y actualizaciones de firmware, y 900 MHz, que es la tecnología que realmente usa para comunicarse entre sí. Los dispositivos del sistema se van a interconectar en conjunto y nos van a permitir habilitar un gran número de estrategias de control, y posteriormente nos va a permitir también intercambiar información para aplicaciones de IoT, ¿no? Beneficios. ¿Qué beneficios van a encontrar particularmente en Enlight? Tanto inalámbrico como cableado. Cualquiera de los dos les van a entregar luminarias con control habilitado, algo que muy pocos tienen y nadie tiene en la magnitud de diversidad en luminarias como nosotros. Nosotros van a encontrar luminarias de todo tipo, ¿no? Ya les había dicho este mismo comercial, pero no directamente de las luminarias. Van a encontrar soluciones para interiores, exteriores, industriales, ambientes comerciales, ambientes de hospitales, ambientes de escuelas, universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Van a tener luminarias
al menos para todas las verticales del mercado, con controles integrados. Como les digo, ya sea cableado o inalámbrico. ¿Y qué beneficios tenemos de estas luminarias? Porque todo suena fantástico, pero vamos a ver. Pues en lugar de tener 3 dispositivos, luminaria, power pack y sensor, yo puedo pedir todo en un mismo, en la misma luminaria. Me reduce drásticamente los costos, porque al yo tenerla instalada, pues me va a reducir el número de dispositivos, pero también me reduce algunos eh, componentes, como es el convertidor, el relevador, las protecciones, que yo ya tengo en mi misma luminaria. Mi misma luminaria tiene todos estos componentes, pero no es tan fácil ponerla a trabajar si no tengo un control ya instalado de fábrica. Entonces, vamos a asegurar también interoperabilidad. Entonces, hablemos no solo de dinero, hablemos también de, bueno, pues vamos a hablar de dinero cuando hablamos del tiempo de instalación. Es mucho más rápido porque yo ya no tengo que preocupar por decir, oye, es compatible, no es compatible, funciona, tiene problemas, sino que yo ya sé que directamente de fábrica está operando, ¿no? Esto es lo que va a garantizar que tenga integrado el control, ¿no? En la instalación es sin costo adicional, es decir, llego con mis luminarias con control y yo solamente le digo al contratista cuánto me cobras por instalar estas luminarias. ¿Por qué? Porque la instalación es la misma que cualquier luminaria. No tiene ningún otro cable, ningún otro chiste, ninguna otra cosa que tenga que hacer para instalar esta luminaria, ¿no? Si nosotros viéramos un diagrama, veríamos que esta luminaria de arriba, que no tiene controles, tiene los mismos cables de conexión que este, ¿no? Inclusive tiene menos porque en esta de arriba, si yo quiero atenuar, yo ocuparía cables de 0 a 10 volts y en esta no los tengo. Los cables de 0 a 10 volts vienen internamente cableados para operar sin ningún problema. Entonces, ¿qué más beneficios vamos a tener? Vamos a tener integración total. Esto habla de que tengo soluciones interiores, exteriores e industriales en una misma plataforma. ¿Quién lo tiene? Nadie, solo Acuity Brands, ¿no? Acuity Brands tiene este sistema de control que te permite tener todos estos espacios en una misma plataforma. Entonces, si regresamos al espacio industrial, que es como el ejemplo aquí que aplica, puedo tener las 3 en uno mismo. Yo no necesito comprar, ay, no, voy a tener una plataforma distinta para los exteriores. Tengo que tener otra plataforma distinta para el ambiente industrial. No, que nosotros tenemos los dispositivos correctos para que puedas instalarlos en estos 3 espacios y controlarlos desde una misma plataforma, sin tener que estar cambiando entre plataformas distintas, probablemente marcas. ¿Sale? Vamos a poder tener sistemas cableados inalámbricos que funcionan en conjunto. Entonces, si yo tenía un sistema cableado por alguna razón y se viene una ampliación en donde no se prevé el cable de control, puedo poner inalámbrico, ¿no? O al revés. Es muy raro eso, pero puede ser al revés. Y pueden trabajar en conjunto sin ningún problema. Vamos a tener compatibilidad BACnet. Eso es súper importante para muchos, que podamos integrarnos con BMS, ¿no? Ellos quieren tener una plataforma no solo para iluminación, sino para más especialidades, como les decía. Entonces aquí entra esta compatibilidad. Cosas importantes y cosas únicas, ¿no? Porque esa compatibilidad la tienen algunas otras marcas, pero cosas únicas sería, pues que al nosotros ser dueños de una empresa de BMS, pues adivinen quién nos hizo el controlador que permite esta intercomunicación o esta integración, pues ellos mismos, ¿no? Entonces, lo que les puedo asegurar es que nuestra integración con BMS es la más sencilla, la más completa del mercado al día de hoy. La plataforma es escalable, es decir, yo puedo empezar con un sistema local, ¿se acuerdan de esos sistemas locales donde yo empiezo con un espacio, un par de espacios, los comisiono de manera muy rápida, después me voy a una sola plataforma, entonces, como vieron en la imagen, pues paso de este espacio a todos los espacios, e inclusive, vamos viéndolo de manera más global, pues no solo eso, sino que puedo conectarme posteriormente a un BMS, que además también puede tener conexión con múltiples edificios en todo el país o en otros países, ¿no? Todo esto lo puedo ir haciendo en pasos sin ningún problema, sin necesidad de tener nada adicional, ¿no? Todo esto lo puedo ir creciendo y eso lo hace pues muy flexible. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, sería por mi parte prácticamente todo. Si tienen preguntas, voy a revisar el panel. Pues si tienen preguntas adicionales, con mucho gusto las responderé en este momento.
Ok, pues bueno, pues si no hay preguntas, pues lo último que me queda decirles lo que necesiten, estamos a la orden. Aquí están nuestras redes sociales, por favor, síganos en cualquiera de estas tres, en las tres de preferencia, para que estén siempre enterados de las novedades de Acuity Brands. Acuity Brands siempre está preocupado por innovar y por dar el mejor servicio. Entonces, de hecho, próximamente vamos a tener una plataforma de Acuity Academy en español, porque la tenemos ya en inglés para Latinoamérica. Entonces también súper importante estar al pendiente de este lanzamiento que se va a publicar en estas redes sociales para que puedan acceder a este contenido y más contenidos sobre esto, que puedan profundizar un poquito en los temas. Yo sé que esto fue súper ligero, pero bueno, tenemos aquí toda la información a la mano. Que tengan un excelente día. Hasta luego.